hijo predilecto de Yuko Tsushima fue publicado en los años 70, ganó un premio literario nacional en el 78 y se vende como un libro, pues, que retrata exactamente la situación de como que no se sabe qué posición, ¿no? Qué papel tiene la mujer en el rol, en los roles que estaban dispuestos para ellas en esa época, ¿no? En los años 70. Sí, leyendo nos dimos cuenta que la situación parecía muy desigual, incluso anterior a esa época en nuestros países, por ejemplo, ¿no? Porque pues era como una condición de extrema inferioridad. Pero bueno, ahí vamos a hablar sobre el tema. Les compartí la sinopsis antes de la reunión porque quería saber ustedes qué opinaban de la sinopsis, porque sí, al leerla parece sugerir que el caso de la protagonista es el de una mujer empoderada en una época en la que pues había restricción a lo que pensaba o a los deseos o sentimientos de la mujer, pero sí quería hablar al respecto. Claro, pues la óptica que tenemos es de esta época, pero siento que no quedó muy bien plasmada la sinopsis, ya ustedes me irán diciendo. En la historia tenemos a Coco, que es una mujer de 36 años, divorciada, tiene una hija de 12. Parece que no se halla en el mundo, ¿no? No sabe qué hacer, desea muchas cosas, pero no sabe cómo realizarlo. Y contrario a lo que dice en la sinopsis, en la primera frase, que dice que la protagonista vive en el presente, me parece que es contrario, ¿no? Me parece que ella vive esperando un futuro utópico en el que tiene ciertos planes, pero que no puede realizar porque algo ajeno o alguien se lo impide. Y también añorando el pasado, ¿no? Cosas que perdió que también idealiza, ¿no? Personas que perdió que también idealiza. Entonces, no siento que ella viva en el presente, ¿no? Por eso se le escapan cosas. Entonces, me gustó el libro, me parece un análisis introspectivo muy bueno, muy interesante. Leí la sinopsis solo como un ejercicio para reconstruir puntos importantes del libro, porque lo terminé hace unos días, unas 2 semanas creo, y la primera frase ya me llamó la atención cuando dice que Coco es una mujer que siempre ha vivido en el presente, bueno, lo que ya dije. Después dice, pese a las presiones de su familia, se fue a vivir con su novio. Yo siento que ahí también está equivocado, porque ella sentía que no encajaba, eso sí, sentía que no entendía a su mamá, a su hermana mayor, y que tampoco era entendida, ¿no? No se sentía comprendida ni sentía que sus necesidades emocionales se atendían, pero tampoco tenía una capacidad de empatía como muy desarrollada, ¿no? Porque dice que cuando ella anunció que se iba a vivir sola, se sorprendió porque la hermana estalló en llanto y la mamá se molestó. Es decir, ella nunca se cuestionó si ellas querían vivir juntos con, con Coco y si se iban a sentir incómodas o cuál era el canon que debía seguirse en la familia de estar juntas. Se sorprendió por esa reacción y por este desborde emocional de la hermana que siempre fue tan cerrada, ¿no? Desde niña. Entonces, yo siento que hay una deficiencia ahí de que ella no puede empatizar, no porque no quiera, sino porque, pues como que no se para a pensar cuáles son las necesidades de las otras personas, ¿no? También por la forma en la que ella creció, que siempre se sintió sola y pues, es decir, no hubo como un cambio un intercambio de sentimientos, ¿no? No hubo un canal, entonces por eso ella no carece de esta capacidad, de esta habilidad de percibir qué es lo que pasa en su entorno. También en la sinopsis nos dicen, eh, bueno, que ella desafía los cánones sociales y después de divorciarse, bueno, se divorcia, que divorciarse en esa época era un cuento, ¿no? Ahora también eso nos hace pensar en la situación de la madre, ¿no? Que pues no se divorció, pero en esa época tuvo que trabajar y criar 3 hijos sola, muy difícil, muy difícil. Pero bueno, se divorcia y posterior a esto
tiene amoríos, pero no es, yo siento que no es una mujer que es dueña de sus emociones, ¿no? Incluso con las relaciones sentimentales vemos cómo ella estanca en el pasado, ¿no? Porque se engancha, después de que se divorcia, se engancha con Doy, que fue su novio de la universidad. Y después de que acaba esto, se engancha con Osada, que fue el mejor amigo del esposo. Entonces es repetitiva, repetitiva. Tiene un banco reducido de personas del pasado y de ahí coge pues cualquier opción que pueda pescar, pero no piensa en hacer una nueva vida, ¿no? Y también en su desarrollo laboral vemos que pues, ella nunca tiene la iniciativa de intentar otra cosa, ¿no? Ella incluso en un momento dice, bueno, cuando le ocurre esto del embarazo psicológico, dice, bueno, si pierdo este trabajo que me lo consiguió mi amiga de la infancia, pues más adelante mi amiga de la infancia de nuevo puede solucionarme la vida laboral. Yo solamente hago y voy a donde me mandan, pero ella es la que me va a resolver ese problema, ¿no? Entonces ella siempre está, parece que es una persona que se estancó en esos sentimientos, pues de incapacidad del pasado, ¿no? De cuando era niña, que sentía que no, nadie cuidaba de ella, pues es que la situación en la que creció también fue complicada, ¿no? Porque, pues, si analizamos, la madre solamente trabajaba, incluso ahí en el texto nos dicen, y mi madre siempre estaba con la cara cerrada y con la boca, bueno, que en un puño, porque estaba siempre estresada, ¿no? No había oportunidad, no había momento para un intercambio de sentimientos, menos en esa época que no era la costumbre. Y la hermana, una hermana considerablemente mayor, con un hermano especial y una hermana pequeña y una madre divorciada que siempre está ausente porque está trabajando. Entonces ya vamos imaginando que esa hermana tuvo una carga, ¿no? Y puede ser que esa hermana también tenga, bueno, emociones, claro que puede ser, no claro que tiene emociones, pero la protagonista nunca se lo cuestiona, ¿no? Siempre la pone como la hermana estreñida que quiere ser perfecta y nunca la entiende, pero ella tampoco se para, pues, se pone a analizar la situación. Entonces, fue una niña que creció sola porque pues una situación familiar difícil y sintiendo la soledad, ¿no? Y de hecho la soledad es un sentimiento que la acompaña hasta en los sueños, ¿no? Ella afecta su parte psicológica, claro, y su parte física, porque en los sueños siempre tiene sueños contemplativos, viendo glaciales o paisajes desolados y sintiendo el silencio, ¿no? Y dice que cuando se despierta, se despierta angustiada y con mucho frío, o sea, ella somatiza la soledad con frío. Por eso también me pareció interesante que la autora pone, y con las relaciones íntimas ella finalmente sentía que podía aferrarse a algo caliente, ¿no? El cuerpo de la otra persona y calmar un poco ese frío desolador, ¿no? Pues no usa la palabra desolador, pero asocia el frío con la soledad. Y después dice, hace rato que no abrazo a mi hija y me hace falta, ¿no? Porque la relación entre ellas es difícil. Entonces, pues es una persona en extrema soledad, pero que no es activa para nada, ¿no? Ella espera a cómo la vida la lleve y se deja llevar, ¿no? De hecho, no podemos decir que ella está acostumbrada a tener relaciones abusivas, podemos decir que ella se conforma con lo que le llega. Entonces, como este Doy fue el primero con el que pudo entablar una relación, pues se conformó, ¿no? En la universidad. Después la relación terminó porque Doy embarazó a otra mujer y tuvo que casarse, no porque la relación haya terminado en sí, ¿no? No porque alguno de los dos haya decidido terminarla. Después conoce a Hanaka, ese apellido sí se me escapa, bueno, el esposo con quien se casa, y bueno, que se van a vivir, esa parece también ser una decisión orgánica, ¿no? Ella quiere como tener su propio espacio porque también en la casa en donde vivía con la mamá y la hermana estaba que colgada en la pared prácticamente porque la hermana tenía a su esposo, estaba embarazada y iba a tener a su hijo y la casa no era muy grande y la mamá, entonces ella vivía que en un rincón. Ella decide irse es por espacio, no porque quiere independencia. Y también dice, y para no incomodar, ¿no? Porque cuando hago ruido y tal cosa, pues
puede ser que incomode al esposo de mi hermana y puede ser que en algún momento él ya no quiera vivir ahí, entonces no quiero hacer mala vida para los demás, me voy. Ese fue el razonamiento que ella hizo, ¿no? De que desafió lo que la familia, la presión, eso no parece reflejarse en el texto. Y también comienza a vivir con el esposo, pues porque el esposo es un aprovechado, ¿no? Es un vividor, en pocas palabras, y aprovecha que ella está sola en el apartamento, pues llega a vivir con ella. Entonces ella va a como la vida la lleve, ¿no? Después queda embarazada, ninguno de los dos claramente estaba preparado para ese cambio de vida y bueno, después se divorcia porque ya llega al límite, ¿no? Pues es que es el límite, límite, porque este esposo traía a todas las amas de casa abandonadas, podremos decirlo así, porque pues en Japón hay esa costumbre de que una vez se casa la pareja y tiene sus hijos, prácticamente tienen vidas paralelas, ¿no? Entonces, mientras el esposo trabaja y tiene su vida de salaryman, pues la esposa cuida de la casa y de los hijos y queda casi que en abandono. Entonces, este esposo de la protagonista adopta todas las amas de casa del edificio y bueno, ella tiene que aguantar un montón de situaciones, pero hasta ya al final es que decide terminar la relación. Entonces, bueno, todo eso que he dicho hasta ahora es para manifestar que, según mi punto de vista, ella es que no, como que no se mueve mucho, ¿no? Y incluso ella dice que está acostumbrada a que las personas que quiere siempre le dan la espalda como un recordatorio de su propia debilidad. Se siente débil, se siente inactiva, lo reconoce y acepta todo lo que llega a cambio de compañía, ¿no? De tratar de calmar esa soledad hasta que finalmente todo desemboca en un embarazo psicológico. Y cuéntanos, Roberto. Fíjate que a mí se me hizo un personaje complejo ella. No niego que pudiera ser una persona empoderada, pero yo creo que no lograba hacerlo. Entre tal vez los traumas que por familia había sufrido y entre que no supo tal vez llegar a poner límites, ella como que no llegaba a completar ese perfil, al menos bajo mi perspectiva, ¿no? Porque, como bien dices, el soportar a un marido que la dejaba con los niños por la noche, que él seguía saliendo de farra, que incluso le decía, ¿sabes qué? Por teléfono, ¿no? Vente para acá, estamos tomando, no pasa nada, ¿no? Así como que, a ver, tienes un hijo, ¿no? Digo, ¿cómo puedes abandonar un bebé? Dejarlo solo, por lo menos debe de haber un adulto. Entonces, eso yo así como que no alcanzo a comprender por qué tuvo que esperar demasiado para decir basta. Y yo se lo atribuyo al tratamiento que le dio la madre, al tratamiento que le dio la hermana, y el que ella no haya tenido tal vez esa imagen paterna por mucho tiempo, o al menos que lo tuviera ella como recuerdo, y eso me llama mucho la atención, ¿no? Que después, aun cuando toma las riendas de su vida al divorciarse, continúa siendo ese, ¿cómo decirlo? Esa inacción, porque después de ello vemos que tiene mucha pasividad ante lo que viene, ¿no? Y puede estar aguantando, aguantando, pero no toma las riendas, ¿no? Como el caso de con su hija. El que se pelee con la hermana porque la hija no se quiere ir a bueno, realmente regresar a la casa de ellas, eso a mí se me hizo un choque muy fuerte, ¿no? O sea, incluso por parte de la hija, porque quiero pensar, no soy psicólogo, pero quiero pensar que la hija no ve una figura de autoridad con la madre, lo ve con la tía. Y esto a mí se me hace una situación que dices, ¿en qué momento vas a tomar las riendas de tu vida? Por parte de Coco. Porque incluso a mí se me hizo muy peculiar que tuviera esta intimidad con el amigo del marido, ¿no? Con este Osdal, creo que se llama Osmal, no recuerdo cómo se llama. Eso se me hizo así como a ver, espérame, ¿qué pasa, no? No puedo limitar que
pues, es ilógico pensar que una mujer no pueda tener deseos, pero como que dices: "A ver, espérate, está tu marido, es tu casa, tú eres casada, tienes una hija". Yo creo que hay espacios para ello, ¿no? O sea, no juzgo que lo haga, sino juzgo el dónde, ¿no? Entonces, eso se me hace, no sé si un perfil demasiado traumatizado o realmente tiene muchos problemas que no la dejan avanzar. Entonces, a mí el libro se me hizo un tanto, ¿cómo decirlo? Muy angustioso. A mí me angustió mucho esa inacción, tal vez porque, pues, yo soy de los que toma las cosas en tus manos, resuélvelas, ¿no? No tienes solución, pues, vive con ello, pero esa inactividad se me hizo muy, muy pesada dentro del libro. He de reconocer que el autor lo logra, pero llegó un punto en que sí se me hizo muy una historia demasiado elongada. Entonces, no sé, digo, a lo mejor eso era lo que el autor quería hacernos, reitero, sentir. Y me queda mucho la duda, ¿no? De cómo darle, qué tratamiento darle al personaje principal, de momento. Sí, fíjate que pues yo me puse a analizar personas que conozco, pero no el caso de esta persona, Pepita específicamente, sino de un patrón de comportamiento, ¿no? De mujeres en ese rango de edad, casadas con hijos, ¿no? Entonces, la primera cosa que noté viendo, por ejemplo, el comportamiento de la mamá, el comportamiento de la hermana mayor, es que sí parece que aquí las mujeres tienen que ser fuertes, ¿sí me entiendes? O sea, deben tener la capacidad de, eh, pues, llevar todo el peso logístico, por decirlo de alguna manera, del hogar encima, porque pues se quedan solas, ¿no? Y a la vez ese tipo de carga cultural y las costumbres y lo que ven y lo que aprenden se refleja en niñas que tienen un temperamento subidísimo. Y ahí por eso veo a Kayako, ¿no? A la hija que aprende, que tiene que ser autosuficiente, que tiene que poder, que tiene que aspirar a algo superior, que tiene que, por el ejemplo de la tía, ¿no? Porque siente que es la única forma, bueno, claro que sentimos que esa es la única forma de superar cualquier situación difícil en la que, pues, de nuestra familia, ¿no? En la que hayamos crecido no solo aquí, pero todo pues, ese impulso se estanca frente a la figura masculina, porque no es que tenga que ir uno sobre el otro, sino que por el estilo de vida aquí, que todavía se ve, no que todo el mundo lo haga, pero todavía existe que, bueno, tú estudia, consigue un buen empleo para que conozcas a una persona con buen salario, te casas, tienes hijos y te sales del trabajo y te dedicas a la casa, ¿sí? Entonces, es como el impulso para ahí porque se supone que es para eso, ¿no? La finalidad de ser, pues, una buena candidata a un buen esposo. Y también se refleja un poco cuando hablan de la sobrina de la protagonista, ¿no? De que, bueno, es la mejor en el colegio, tal, y es súper autosuficiente, inteligente y todo. Y ella le dice, una mujer abogada, eso sí tendría que verlo, sería genial. Coco le dice a la hermana y ella le dice, no, ¿de qué estás hablando? Es al esposo de ella, el esposo hipotético que todavía no ha conocido, al que le van a dar el mando de la empresa, bueno, del bufete de abogados del papá, porque como ella es una buena chica, pues se supone que va a conseguir un buen marido. Sí, me pareció interesante. Y respecto a Coco, ella, bueno, es que es como esa pieza de la familia, ¿no? Que hace que el engranaje se tuerza, porque no puede guardar sus traumas, esconderlos y continuar como se le exige que se haga, ¿no? Como la hermana lo hizo, porque la hermana creció en la misma familia, ¿no? Con las mismas
carencias, incluso con una carga superior y se refleja en la forma de ser, porque era la hermana mayor, ¿no? Pero si tú no eres capaz de guardar tus cosas y seguir adelante con lo que se supone tienes que hacer, pues estás mal, ¿no? Y ella no pudo hacerlo, ¿no? Ella no se sintió capaz, incluso buscaba figuras para refugiarse y la primera figura que encontró fue la del hermano, porque pues, pese a que era un niño con necesidades especiales, era mayor y la trataba como a la hermana menor y ella necesitaba eso, ¿no? Sentirse protegida, sentir que estaba recibiendo afecto y cuidados y a la vez se acostumbró a que no, pues en esa primera parte de la vida no habían reprimendas, no había exigencias, porque dice que la mamá nunca le exigió ocuparse de las labores de la casa, nada, lo que nos hace entender que ese peso recae en la hermana mayor, porque el hermano mayor era especial, no podía hacerlo. Y tampoco le exigió nada del colegio ni nada hasta que ya llegó a una edad avanzada, ¿no? Y ahí sí empezó a pedirle cosas y ella no era capaz de hacerlo porque no la acostumbraron y entonces niña perezosa, ¿no? Niña insuficiente, niña inútil, tal, pero nunca nadie se lo enseñó, ¿no? Desde el principio no hubo una dinámica así. Y el hermano tampoco era un amor fácil porque la cuidaba, la protegía, le daba todo, pues en esa relación de hermanos en su capacidad, ¿no? Pero cuando ella se aprovechaba de él, no tenía la habilidad de recriminarle o no había una consecuencia, solo el niño lloraba y ella lo distraía con otra cosa y se acababa. Entonces fue tanto lo que le generó seguridad esa figura del hermano, esa relación, que sintió su ausencia toda la vida y dice, solo sabía que había pasado el tiempo por el número de años que había pasado desde la muerte de su hermano y no porque ya tenía una niña que tenía la misma edad que el hermano cuando falleció. O sea, se estanca, ¿no? Se estanca. Entonces, sí, a mí me gustó el libro porque a veces, claro que tiene cosas muy de la cultura de aquí, pero a veces ves personas que se les dificulta ciertas cosas y que tú pues indagas, ¿no? Su historia familiar y tal, y piensas, bueno, a mí me tocó peor, ¿no? ¿Por qué él no pudo? ¿Por qué ella no es capaz de superar? ¿Por qué se estancan? ¿Qué hay en la mente de esas personas? Ese libro me parece un buen ejercicio para pues, indagar sobre qué podría suceder en un caso así, ¿no? Que pese a que a mí me haya tocado peor, o a esta persona, o este millonario que tiene una historia wow de superación, pues hay personas que no pueden, ¿no? No tienen una habilidad, algo que no les permite seguir. Y bueno, que es difícil compartir la vida como familiar, como pareja con alguien así, pero pasa, ¿no? Ese personaje Coco necesitaba una terapia psicológica, ¿no? Y para soltar esos amarres que tenía, esas limitaciones, ¿no? Porque ella, como dices, inactiva, ¿no? Ella sentía que tenía que hacer algo, pero no sabía cómo. Entonces, es para eso que necesitaba pues, una dinámica de que la acostumbraran a que le enseñara pacientemente y tal. Y no lo tuvo, una terapia psicológica, pero en Japón, incluso hoy, 2024, ir al psicólogo es estar medio loco. Entonces, complicado, complicado. Y de la dinámica de aquí de las mujeres, me hace pensar más profundamente ese libro no solamente es en Japón, sino pues en nuestras sociedades en tiempos anteriores, ¿no? A la ambientación del libro. ¿Cómo era ser mujer, no? Qué difícil. Era como eh, es una limitación. Bueno, si nacías y te resignabas, podías marchar, pero si no, debía ser muy complicado, ¿no? Me hace incluso entender un poco más algunas obras con una idea semejante, pero que no tienen tanto desarrollo introspectivo, como por ejemplo Madame Bovary, ¿no? Ana Karenina, que yo sí los leí y no concordé con algunos comportamientos de las protagonistas, pero bueno, que yo no soy una crítica literaria, pero me hace pensar qué tanto de ese sentimiento de Coco pudo haber compartido, por ejemplo, Madame Bovary, ¿no? Que tenía un impulso de hacer algo y sentía la limitación, entonces sentía que lo único que podía hacer era revivir de su matrimonio.
Pero bueno, pues bueno, me estoy yendo a otras cosas, pero sí, me pareció un ejercicio interesante ver cómo se refleja también la soledad en la mente de la protagonista. ¿Qué opinas, Lupita? ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, em, igual, sentí que era la protagonista sí era como muy inmadura en la toma de sus decisiones, porque eh, ella decía que no quería seguir el rol que estaban tomando su mamá y su hermana, pero tampoco ella hacía algo por su vida. Y al momento de embarazarse y tener una hija, incluso con ella tampoco tomó las mejores decisiones y tampoco se comprometió con su hija. O sea, como que la tenía, pero la olvidaba, pero no fue, no hizo una conexión con su hija. Entonces, siento que ella, igual como dicen ustedes, por la niñez que tuvo, por la educación que tuvo, yo hasta cierto punto siento que la sobreprotegieron, no la exigieron, por eso ella se hizo conchuda, se me va a resolver todo, o sea, porque así era en su familia, todo le resolvía. Entonces ella se acostumbró a vivir así. Entonces cuando salió al mundo, nada más se frustraba, sí se ponía triste, le daban ansiedades, pero ella no arrancaba porque no sabía cómo. Tenía el ejemplo de la mamá y la hermana, pero siento yo que a ella como que tal vez la renegaban en algún lado y no la dejaban hacer, tal vez le decían, tú no puedes, quítate, o haz para allá, no sé, tal vez, o sea, no mencionan mucho ese punto, pero tal vez pasó eso, ¿no? Yo llego a pensar, no sé. Entonces que la hizo ahí hacer como que, pues es que yo sé que se va a resolver, por ejemplo, de la cuestión de la amiga que cuando ella perdió su trabajo dijo, va a venir mi amiga y me va a ayudar. O sea, la amiga tiene cosas que hacer, ¿no? Y ella no era como para decir que quería superarse para que le tocara un mejor trabajo o conseguir otro. Entonces siento que sí hubo mucha también, como le educaron a ella, sí, desde ahí empieza como la dejadez de los papás, ¿no? De los que están arriba, cuidando a los niños. Desde ahí empieza, entonces ella siguió como ese patrón, pero pues ya con su patrón de ella también, de que pues no voy a hacer nada porque no estoy acostumbrada a. A mí me llama la atención que decía que a su hija creo que sí la ponía a lavar trastes y a hacer muchas cosas, ¿no? Después de la escuela y que la hermana sí se impresionaba de cómo a tu hija la pones a hacer todo. Y siento que eso también le ayudó a su hija para que su hija sí tomara decisiones. Dijera, pues yo lo puedo hacer, yo puedo trabajar, me puedo esforzar porque se acostumbró a eso. O sea, inconscientemente hizo que su hija sí quisiera seguir otro patrón. Por eso se desesperaba su hija con ella. Y entonces siento que sí es un personaje muy complejo porque en ciertos momentos yo no entendía por qué estaba ella haciendo ese tipo de situaciones. Perdón. Y, y muy interesante, o sea, sí te deja ver la perspectiva de ese tipo de personas. Gracias. Roberto, cuéntanos. Fíjate que yo no siento tanto que la hayan hecho conchuda. Hay un comentario en el que explican que el padre y la madre se peleaban demasiado, tenían una relación muy difícil y que criticaba que durante todo el día se peleaban y que en la noche estaban en el lecho como si nada, ¿no? Que ella atestiguó, esta Coco atestiguó mucho con ese tipo de problemas y que cuando fallece el padre, realmente la madre se siente libre, pero lo que hace es aliarse con la hermana, no con Coco. Entonces, mi comentario va a esto, no creo que haya sido conchuda. Realmente no tuvieron una sororidad, tanto la madre como la hermana, para con Coco, porque lo que hacían ellas era relegarla y por eso ella buscaba al hermano. Entonces, es lógico que si cualquier individuo, hombre, mujer, es segregado del grupo, pues no va a saber ni siquiera cómo reaccionar.
Y es algo muy raro, digo, porque en este caso Coco sí hacía lo que comentó ahorita Lupita, con esta, ay, con su hija, Koyala, no recuerdo cómo se llama. Entonces, a mí eso es lo que se me hizo muy fuerte, que la madre y la hermana fueran las que le provocaran ese trauma tan fuerte, digo, tantito el rechazo y tantito que, reitero, no hubo sororidad. Entonces, pues es lógico que ella tiene que buscar al miembro de la familia que más eh, se adapte, ¿no? En este caso el hermano. Entonces, digo, incluso la madre se molesta porque pues para todos lados andaban, ¿no? Que incluso hasta para el baño iban juntos, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí vienen todos estos problemas. De momento sí, yo también lo pensé como lo comentabas, Steffi, de si sería el tema cultural, porque me queda muy claro que de repente cuando nosotros leemos libros de culturas asiáticas, de culturas chinas, de culturas hindúes, pues no nos va a ser tan comprensible. Pero yo creo que estos temas de familia, de educación, digo, ¿cómo decirlo? De crianza de hijos básica, ¿no? Yo creo que aquí en China, pues, la madre debe de proteger a sus hijos. Sin embargo, aquí fue ese tipo de desapego, de rechazo que la madre de Coco fue la que provocó todo, pero cosa que hasta cierto punto yo creo que es lo que ha imperado en la relación de Coco con su hija, porque así como Coco no supo cómo acercarse a su madre y su madre nunca lo hizo, pues ahorita ella repite esa cadena, ¿no? Yo no sé cómo acercarme con tu hija, digo, con mi hija, pero quiero hacerlo. Cosa que aquí es donde pues se me hace un tanto, ¿cómo decirlo? No raro ni fuerte, sino interesante porque, caray, en su vida no ha tomado una decisión, como lo dijo esta Lupita. Entonces, hoy por hoy el deseo de estar con su hija es mayor. Y por eso digo también, la propia tía pues tiene una relación mejor con la sobrina. ¿Por qué? Porque ella lo tuvo con su madre, cosa que pues Coco no. Entonces yo creo que eso influye muchísimo, independientemente de que sea mujer, de que quiera pues ser esa mujer empoderada, como lo comentas, y marcar, a lo mejor ni siquiera marcar ese tipo de diferencias en tiempo, sino simple y llanamente la diferencia es que ella es diferente. No sé si me haga entender. O sea, sí vemos una mujer de otro tipo, pero ni siquiera sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces ella simplemente está fluyendo y esa yo creo que es la diferencia ante otras mujeres. Entonces, digo, no sé si hoy por hoy se pueda, no escuché libros del 60, ¿habías comentado? Del 70. Del 70. Ok, entonces fíjate, aquí todavía es muy fuerte porque casi por los 90 ya empezó la sociedad, no sé si también la japonesa, como que aceptar que hubiera personas separadas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, pues ni ella sabía que estaba haciendo punta de iceberg, ¿no? De lo que se iba a venir, ¿vale? Sí, pues fíjate que sí, ella fue segregada, ¿no? De la familia. ¿Sabes qué? Me recordaste, pues me hiciste pensar en lo que he visto aquí en estos años y es que cuando el niño es pequeño, la madre, pues estoy hablando de lo que vi ahora, ¿no? En esta época, la madre es muy permisiva. O sea, no de que le da todo lo que pide, sino que deja pasar. Si el niño tiene un berrinche, como decimos, pues lo deja pasar. Prácticamente que hace cuenta que no está sucediendo, ¿no? Cuando el niño se recompone, pues sigue el día normal como si nada hubiera sucedido. Y pues cuando son muy chicos entendemos que no tienen la capacidad de raciocinio, pero incluso eso se prolonga a edades avanzadas, ¿no? De la niñez. Y bueno, no es que todo el mundo lo haga, pero más o menos, como lo digo, el patrón que he visto. Pero ya después
he notado que a la madre le molesta, obviamente, que su hijo no opere como se supone debía, y lo que hace es ignorarle. Sí, me he dado cuenta, por ejemplo, he visto, es que tengo una vecina aquí más abajo de la casa que casi siempre veo el mismo cuadro. Ya casi no, porque los niños ya crecieron un poco, pero va con sus dos hijos caminando, regresando a casa tipo 5 o 6 de la tarde. Y cuando los niños tienen una pelea entre ellos o hacen un berrinche o lloran por algo, ella simplemente sigue caminando con cara de que no le gusta, ¿no? No les dice nada, no los reprende, pero los ignora. Y ellos empiezan a seguir, la mamá, espera, tal cosa. No, no, no. Y hasta que ellos no se callan, no, ella no reactiva el vínculo, pues la comunicación, ¿no? No los empieza a tratar normalmente. Igual tengo otros vecinos que cuando los niños comenzaban a llorar, pero ya de 4 años, ¿no? Que pequeños todavía, los sacaban, los metían en el carro afuera de la casa a que lloraran en el carro y los niños pasaban 3 horas llorando en el carro. Y yo así, en la puerta, escuchándolos llorar, ¿no? Y cuando ya los niños se calmaban, el papá iba y les preguntaba, ¿ya pasó? ¿No va a volver a suceder? No. Y ahí los volvía a dejar entrar a la casa. Si empezaban a llorar, otra vez los metía al carro. O sea, sí, eso sí, es fuerte de que, tú no funcionas como yo necesito, no tengo que obligarte, solo te ignoro. Y le pasa a Coco, ¿sí? Le pasa a Coco. Por eso ella crece con esta incapacidad de ser una persona responsable de sus actos. ¿Sí? Es lo que siento, ¿no? Que no puede, porque no dimensiona, no piensa en el futuro como algo que tiene que planear, ¿no? Yo quiero eso, pero no lo puedo alcanzar porque es que esta persona, esta situación, no tengo la capacidad y tal, pero no se ve como una persona activa, justamente por eso no, porque nadie, pues, no hubo esa empatía con ella. Y ella es así con la hija, ella es así con la hija, le exige mucho de forma tácita, porque al principio cuenta que la niña fue a visitarla y llegó y entró al baño y el baño estaba una cochinada y la bañera tenía agua de hace 3, 4 días, que aquí es costumbre que tú te bañas y ya limpio te metes a la bañera caliente. Pero eso de que guardar el agua 3, 4 días es terrible. Y decía, y es que la niña dijo después de tomar baño, es que sentía liso en el fondo, o sea, estaba que es muy sucio, todo es muy dejado, pues no porque Coco sea sucia, sino porque es que no sé, parece que la mente se le para, puede ser un síntoma de depresión, no sé, y no se mueve, no se activa, no siente, bueno, así con todo, ¿no? Hasta con su espacio inmediato. Entonces, por eso la niña siempre lavaba, siempre limpiaba, siempre hacía. Y también cuando hablan de, cuando ya cuenta el paseo que hicieron con Doy a esta ciudad en invierno que tenía nieve y tal, ella, pues se nota que ella trata de aproximarse con la niña y proporcionarle una infancia feliz y todo, pero pues carece de esa capacidad de conexión, ¿no? Porque le dice, yo soy la mujer de la nieve, que es una leyenda acá, y yo todos estos años me he hecho pasar por tu madre, pero realmente soy la mujer de nieve. Y la niña llora, obviamente, porque es demasiado pequeña para entender. Y dice, y ella se molestó porque cómo su hija podía ser tan insulsa, y como si es una niña, claro que se va a asustar, ¿no? Entonces eso quería, pero no sabía cómo y por eso la niña llena ese espacio, o sea, la figura materna con la tía, ¿no? Que sí es como se supone debía ser. Y la mamá no, porque pues como era la menor, ¿no? Pues, era la que daba más trabajo, entonces madre y hermana mayor solo la ignoraban. Cuéntanos, Lupita. Bueno, a ver. Hijo, creo que no voy a poder hablar, pero bueno, yo sí he visto esos casos donde cuando son niños les exige, y cuando son grandes son como la protagonista que ya no quieren hacer nada,
no limpian su casa, no atienden a sus hijos. Pero yo siento que ese caso donde cuando era niño se les exigió y no hubo como una recompensa o no hubo una aceptación de parte de la familia a lo que ellos hacían. Y también eso de que hay muchos papás que no quieren educar a sus hijos, no quieren ese compromiso, los tienen. Los niños son tremendos, van mal en la escuela, los maestros les hablan a los papás, oiga, es que está pasando esto. Y lo primero que dicen los papás, no, mi hijo no fue. Entonces yo escuchaba una vez a un psicólogo que decía que eso es falta de compromiso, que los papás no quieren voltear a ver lo que está pasando porque ellos no quieren comprometerse a educar a un niño y ya lo tienen. Entonces ahí es donde vienen ese tipo de problemas, ¿no? El desapego, los niños delincuentes, o sea, muchas cosas porque los papás no quieren empezar a educar a su hijo. O sea, quieren delegar la educación a alguien más. Y entonces eso es lo que pasa, creo que en este libro, que ahí tuvieron sus hijos, se comprometieron con la primera, pero con ella y con el niño no, o sea, como que ya, ay, bueno, ya, como sea. Y entonces, y ello es lo que pasa con ella también, que al final ella sí quiere conectarse con su hija, pero ya no sabe cómo. Entonces sí, muy cierto lo que dicen, y sí he visto esos casos de personas que no quieren comprometerse con los niños, no los quieren cuidar, no los quieren educar, nada más los quieren para presumir. Ay, tengo a mi hijo, ay, voy a ir a la escuela, ay, pero ya, hasta ahí. O sea, no hay un apego con esos niños, entonces es muy difícil. Y hay muchos casos así, muy tristes. Sí, sí, es que tener un hijo es muy complicado porque es incomodarse. O sea, la vida no va a ser, nunca va a volver a ser ni parecida como era antes, tanto para padre como para la madre, ¿no? Y ya depende de la sociedad y la pareja que elegiste, pues va peor. Entonces, una persona, por ejemplo, como Coco, que tenía tantas carencias, ¿no? Tantas cosas que no había resuelto, que no había aprendido a hacer, que no había aprendido a valerse por sí misma y bueno, tanta cosa, ponerse a criar una hija, uy, que no, claro que le va a quedar grande, porque primero tiene que pues, resolverse ella, ¿no? Y si no puede ni cuidarse a sí misma, pues menos un niño, un bebé y menos sola, ¿no? Porque con ese padre que le escogió es que muy complicado. Y ahora hablando de los hombres que aparecen ahí, ¿no? En el libro, es la época, ¿no? Yo pues claro que todavía existen personas así, para semejantes, pero claro que la época dicta una conducta un poco más civilizada, ¿no? Pero, pues, terrible, ¿no? De cómo la veían, también porque ella, pues, como lo decimos, se dejaba llevar por la situación que le cayera, ¿no? Pero la forma de la imagen que ella irradiaba, ¿no? Que ellos le hacían tener, ¿no? Como por ejemplo en la escena en la que cuenta que la citó ese Osada, que era el amigo del ex marido y que era, mejor dicho, el perrito faldero, como decimos, del ex marido, ¿no? Incluso cuando llega el ex marido dice, definitivamente cuando una mujer está sola se acuesta con cualquiera. O sea, se estaba refiriendo al mismo amigo y el amigo, sí, 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 sí. O sea, él mismo se deja tratar mal porque es el amigo idealizado. Entonces, y ella dice, me sentí como una gata sin pelaje, una gata de celos sin pelaje y bueno, destruida, ¿no? Totalmente. Para ellos, ¿no? También porque le había revelado el embarazo psicológico, o sea, le había revelado sus problemas psicológicos, ¿no? Sus carencias y tal, que muy mal interpretadas además, ¿no? Por la mentalidad de estos personajes. Entonces, a eso pues me quería medio referirme cuando hablaba de lo que debió significar ser mujer en tiempos antiguos, ¿no? Porque pues sí, claro que decimos, ay, sí que muy difícil antes, que no tenían el derecho de votar, el derecho, pero eso son cosas superficiales, ¿no? Vámonos a la convivencia día a día,
como hija, como hermana, como esposa, como madre, ¿no? Si cuesta ahora muchas cosas, ¿cómo debió haber sido, no? Y esa introspección del personaje me hizo pensar, ¿no? Como enfrascada, como que sabe que tiene que marchar, pero no sabe cómo, pero entonces tengo que cumplir, pero no entiendo, pero ¿qué hago? O sea, muy complicado. Y pues sí que fue un buen libro y me sorprendió que la escritora tenía veintitantos cuando lo escribió, ¿no? Porque al final dice, ese epílogo ella lo hace ya años después, pero dice, me parece gracioso que recordé que cuando lo escribí pensé que debía ser una historia sobre una mujer mayor, es decir, una mujer de 36 años. Y ahora 36 años, es que parece la flor de la vida. Sí, entonces me sorprendió que siendo joven y que lo escribió en una época que no estaba casada y no tenía hijos, pudo pues meterse tanto en la piel de ese personaje porque pues tiene detalles interesantes, ¿no? Que no vemos en obras que han sido aclamadas, pues ese nivel de introspección, ¿no? Debe ser porque, pues, por ejemplo, como lo decía Madame Bovary, fue escrito por un hombre, ¿no? ¿Cómo hubiera sido si hubiese tenido esa perspectiva de la época, ¿no? De una mujer que entiende la psicología, la situación y tal. Ahora solamente podemos guiarnos pues, por los documentos que tenemos de lo que pasaba, pero lo que pensaban las personas, hombres y mujeres, que solo podemos imaginarlo, ¿no? Yo realmente les agradezco por haber participado de la lectura. Sí que, bueno, pasa que a veces se unen muchos, a veces pocos. También el tema, ¿no? Que llama más la atención. Estos temas, por lo general, pues que no llaman tanto cuando hablan de madres, paternidad y tal, porque el libro se vende así, ¿no? Como una mujer empoderada que tiene una perspectiva diferente de maternidad. Entonces, sí que suele dar un poco de, será que sí me arriesgo, no me arriesgo, pero depende del libro, ¿no? Que nos pueda presentar. Entonces, sí, es un libro que nos llama mucho. Al principio, agradezco que se hayan tomado el tiempo y bueno, y nos vemos en el futuro en alguna reunión. El mes que viene vamos a leer Confesiones de una máscara de Yukio Mishima, que es un clásico de literatura japonesa y que plantea el tema, pues siento que vamos a ver así lo mismo, mucha introspección, pero ya en la piel de un hombre de los años 50, me parece 70, no, eso sí no lo he consultado bien, sobre lo que significaba ser homosexual en esa época, ¿no? En la sociedad tradicional japonesa.